Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo un video de cómo se fabrican las defensas para Gran Vitara. Esto es como las fabrico yo. Hay muchísimos otros métodos, seguramente mejores, peores, pero bueno, para mí este es el que se me hace más cómodo, más fácil y el que queda para mí el mejor resultado. Aquí tendríamos todas las piezas. Estos son los soportes que van aquí. Sale de aquí uno y de aquí sale otro, y de allí nos fijamos toda la defensa. Lo que fijamos aquí en los soportes son estas piezas que tenemos por aquí, que ahí las ven en ese esquema. Mi defensa ya lista. Esta es la versión número 1, el prototipo. La defensa cambió muchísimo, esta la hice yo toda a mano, no mandé a cortar nada láser, y bueno, por supuesto pues el resultado se nota un poco menos prolijo, por así decirlo, que con estas, que tenemos otra ya lista por aquí. Obviamente los acabados son muchísimo mejor porque bueno, todos los cortes son hechos por láser. Pues bueno, obviamente todo es mucho más profesional, por así decirlo. Ahí tenemos los soportes de los que estoy hablando, que son los que vamos a ver ahora. Son estos que tenemos aquí. Ahora en el pliegue, bueno, se equivocaron y me dieron dos del mismo lado. Ahora estoy repitiendo uno para que es uno para este lado y el otro al contrario, por supuesto. Aquellos son los tubos donde va el foco. Está uno allí, el otro lo tengo por allá que lo estoy terminando de cortar. Tendríamos lo que son las aletas, una parte y luego la esquina, igual la del lado contrario. Esto sería el frente, como dijimos antes. Estos son los soportes que van soldados a estos, y en base de esto nos montamos toda la defensa. Que esto sería lo que sería el frente. Vale. Tenemos frente, aletas, bridas de soporte, los soportes como tal, y aquí tenemos lo que sería la placa del winch. Entonces, ahora vamos a ver cómo se monta todo esto. Pues aquí tendríamos lo que sería el frente. Lo tenemos ya ahí preparado para soldarle una de las caras laterales, que sería esta de este lado. Entonces, claro, esto, si se dan cuenta, tiene la misma forma que esto. Bueno, casi. Hay que llevarlo allí a puntito. Y bueno, ahora esto lo punteamos aquí y luego lo mismo del otro lado. Bueno, aquí tenemos las piezas de la defensa. Y aquí estamos empezando con el montaje de la misma. Esto sería lo que son los soportes que hablábamos antes, que es la base de toda la defensa. De él se sujetan la placa del winch, el frente, las aletas, y bueno, de las aletas se sujetan las esquinas. Pero bueno, todo va sujeto hacia esto. Y luego esto lo sujetamos a los soportes, que serían algo así como esto, muy parecido. Aquí tenemos la pieza se sujeta de allí el soporte, esto es lo que se atornilla al coche, esto se atornilla por debajo en el puente de la suspensión delantera, y pues ahí tiene entonces 5 puntos de sujeción de cada lado, para un total de 10 puntos de sujeción a todo el monocasco. Ahí tenemos ya el patrón de agujero para el winch ya hecho, igual para el raíl del winch. Aquí estos son para, luego le colocamos aquí un refuerzo. ¿Dónde está? Están aquí. Este refuerzo lo soldamos luego aquí, y entonces por aquí podemos meter un grillete y tirar desde esta pieza. Esto es 5 milímetros, estos son 5 milímetros más. Aquí tenemos 4 milímetros y bueno, la verdad es que puedes tirar por aquí bastante bien sin problema. Bueno, un poco más. Ahora seguimos con el proceso de soldadura, que tratamos de dejar aquí como un espacito para poder rellenar ahí con soldadura, una vez que aquí luego esté la otra así. Cuando ponemos esta aquí de esta manera, luego entonces queda ese espacito allí para rellenarlo con soldadura y que quede lo más fuerte posible. Vamos viendo.
aquí ya tendríamos lo que sería la caja de la defensa preparada. La caja esta central, que es donde va montado lo que sería el winch. Ahí lo tenemos. Entonces, una vez finalizada esta caja, es hora de venir y presentarla aquí en el coche, con los soportes ya instalados allí, que es lo que nos falta, que nos llegue el corte láser, los soportes allí. Atornillamos los soportes bien atornillados allí, luego venimos con la caja y la presentamos aquí, un par de puntos de soldaduras aquí, desmontamos, soldamos bien y ya tendríamos la defensa con su caja del winch fijada al coche. Luego es sencillamente recubrir con las aletas y las tapas lo que sería el resto del coche, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí tendríamos la defensa y tenemos el cubre cárter y cubre radiador. Punteando todo, dejamos exactamente esa hendidura allí entre las dos chapas y la chapa trasera, que es la placa de soporte, lo que va fijado al coche. Básicamente aquí se fija el soporte, esto el coche, y de esta placa se fija todo la defensa. Entonces a esta soldadura le dejamos ese huequito ahí para rellenar y que funda perfecto las tres piezas, esta con esta y las dos con aquella atrás. Bueno, aquí en principio ya tenemos montada la defensa entera, lo que serían las dos placas de soporte, la placa del winch, el frente, las dos tapas izquierdas y las dos tapas derechas, los soportes de los focos, todo punteado. Ahora solo falta hacer las tapitas de aquí de las esquinas y ya estaríamos listos por este lado, solo para soldar todo, repasar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Bueno, hay piezas que por lo general no llevan pliegues o no, como por ejemplo este triángulo de allí para cerrar, o la tapita para cerrar de aquí de este lado, o una pieza allí para alargar el soporte inferior y poder cogerlo de tal. No llevan pliegues, entonces ya se hacen así en cartón y luego se llevan al sitio. En este caso, por ejemplo, este pliegue aquí también. Este pliegue no lleva el mismo ángulo durante todo el pliegue. Aquí lleva un poco más de ángulo hacia arriba y aquí lleva un poco más de ángulo hacia abajo. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago esta línea aquí, ese corte, para poder llevar este a cierto ángulo y este a otro un poco más, para que se ajuste lo mejor posible a la forma del coche. Luego estos espacitos por aquí ya los rellenamos con soldadura, tal, los esmerilamos todo y tal. Es imposible darle la forma perfecta del coche en este tipo de defensas, pero bueno, de la manera que la estoy haciendo yo, vamos, o sea, seguramente habrá alguna máquina que sí lo haga, pero bueno, con lo que yo tengo, esto es lo que puedo hacer, lo que tengo y lo que tengo a mi disposición, porque realmente yo no tengo para cortar todo esto. Esto lo corta una máquina láser, vamos, súper costosa. Yo diseño todo en el ordenador, primero lo hago así de esa manera, croquizo, luego lo hago en el ordenador, corto y luego ensamblo. Y ahí tenemos. Luego obviamente van quedando detallitos, allí ese piquito sale un poquito más, hay que repasarlo, bla 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 bla, pero o sea, esto es chapa metálica y es muy maleable, o sea, esto se puede tratar con un montón de cosas, llámese calor, amoladora, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí vamos. Legando aquí un cubre cárter para defensa de serie.
Bueno, continuando aquí con la fabricación de las defensas, ya aquí estamos en la etapa final. Antes de echarle un poco de tapaporos allí a todos los poros y darle pintura, pues nada, venimos y hacemos una prueba final de que todo encaje bien, para luego nada más pintar y instalar. Aquí pues bueno, ya podemos ver todo lo que sería la estructura de la defensa, que comenzamos con esos soportes. Luego hacemos esa placa que viene allí, que son obviamente una de cada lado, y sujetan a ese soporte. Tenemos la copia de la forma. Luego tenemos estas dos placas que salen así y sujetan de la caja del winch. Toda esa estructura va en 5 milímetros. Todos los soportes, las placas y esta plancha. Esa es la parte resistente. Amarra de esos 4 puntos de allí y aparte de un quinto punto de adentro del subcuadro. Luego que tenemos la parte resistente hecha, vamos con la parte más estética del asunto. En el centro, como es la parte de mayor impacto, decidí ponerle 4 milímetros en espesor. Y lo que son las aletas, que ya es una parte más decorativa, se lo puse en 3 milímetros por ahorrar un poquito de peso. Y igual sigue siendo muy resistente, porque con estos pliegues que tiene aquí, la chapa se hace extremadamente dura. Y bueno, básicamente eso es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, déjalo allá abajo en la caja de comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Próximamente haré uno también de la fabricación de las vacas. Ahí tenemos ya una vaca terminada con su farrita LED. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho cómo quedó. Igualmente le hice unos cuantos cambios, por eso ahora voy a poder hacer otro vídeo de la vaca, porque bueno, tengo que fabricar otra, así que nada, en lo que lo haga ya iré subiendo los vídeos. Bueno, y una vez instalada la defensa, ya terminada de rematar, queda así. Ahora no tiene tornillos ni nada, está solo sujeta allí por el banquito y queda allí en su sitio. Bueno, aquí tenemos una vaca recién salida del horno, todavía echa humo.